Nunca desobedezcas a tus padres, podría pasarte algo espantoso. El pequeño Alex se despertó muy emocionado, ya que el gran día había llegado y durante todo el año había estado acumulando una gran impaciencia en su cuerpo. Para el chico, las 2 últimas semanas habían transcurrido en una atmósfera de creciente ansiedad, pues odiaba tener que esperar. El niño no cesaba de contar una y otra vez los días que faltaban para el cumplimiento de su sueño. Su deseo era tan grande que marcaba cada día que pasaba en el calendario con un rotulador fosforescente. Viendo la impaciencia de su hijo, la madre trataba de calmarlo, distrayéndolo con otra cosa, pero el chico no hacía caso. Ya no puedo esperar. Siento como si el tiempo pasara más lento. Luego de un tiempo, la larga espera terminaría un día. Durante aquellos momentos, Alex esperaba ansioso la llegada de los Reyes Magos a su casa, pues sabía que le esperaban algunos regalos. En ese instante el chico recordó que sus padres siempre le decían que debía ser muy bueno y obediente si quería que los reyes cumpliesen sus deseos. Además se acordó que su padre y su madre le advirtieron que si hacía todo lo contrario le pasaría algo muy malo. Esto último confundió un poco a Alex, pues él nunca entendió por qué sus padres le darían una advertencia como esa. Inmediatamente trató de hacer memoria sobre su comportamiento durante el año que había pasado y, para su alivio, no recordó haber hecho malas acciones. Al atardecer, su padre lo invitó a dar un paseo por las concurridas calles de la ciudad con la esperanza de que la fatiga le facilitara el sueño a su hijo. Durante aquella tarde, hacía mucho frío y la oscuridad cubría ya el cielo. Alex caminaba de la mano con su padre mientras contemplaba las calles llenas de gente. Al niño le encantaba esa época del año, pues la ciudad brillaba con luces de innumerables colores y la atmósfera transmitía una impresión especial e inocente. Tras un largo paseo, los dos volvieron a casa. Al entrar, un delicioso aroma salió a recibirlos. Dicho olor provenía de la cocina, ya que allí estaba la madre preparando la cena. Cuando salió para saludar a su esposo y a su hijo, les dijo que ya era hora de comer. Vayan a sentarse a la mesa, la cena está lista. Al escuchar esto, el niño dibujó una gran sonrisa en su rostro, pues en ese momento se sentía la persona más afortunada del mundo. Luego de un cuarto de hora, Alex terminó su cena mientras sus padres lo observaban. Poco después, el niño decidió irse a su habitación para meterse a la cama. Inmediatamente llegó su madre para desearle las buenas noches. «Que descanses, cariño». Luego de esto, la mujer apagó la luz y cerró la puerta. Tras unos minutos, el chico se quedó profundamente dormido. Después de solo 2 horas, Alex abrió los ojos. Todo estaba a oscuras y en silencio. Aún no había amanecido y sabía que no debía levantarse. Sin embargo, su impulso por ver si los juguetes habían llegado era más grande. Tan sigilosamente como pudo, el niño salió de su habitación. Cuando llegó hasta el pasillo, trató de hacer el menor ruido posible, ya que no quería que sus padres supieran que él los había desobedecido. Cuando llegó a la sala, vio que en el árbol no había ningún regalo. En lugar de eso, Alex se encontró con algo que le heló la sangre. Parados frente al árbol se encontraban 2 enormes gusanos blancos que estaban erguidos sobre sus colas. Al sentir la mirada del pequeño sobre ellos, se giraron rápidamente. En ese instante, Alex vio los familiares rostros de sus padres, los cuales estaban terriblemente deformados. Completamente congelado por el miedo, el niño pudo escuchar que las aterradoras criaturas le dijeron una frase que lo dejó marcado. «Nos has desobedecido, cariño, y tú ya sabes qué es lo que le pasa a los niños que desobedecen a sus padres». Nunca pensó que la Navidad sería la peor época de su vida. Era la época navideña y Patrick Finn por fin había llegado a su casa luego de conducir a través de una gran tormenta de nieve por horas. Durante aquel entonces, no solo percibió el peligro de la ventisca, sino que también sintió la presencia de algo mucho más oscuro. A pesar de eso, Patrick nunca se molestó en comprobarlo. Sin embargo, él sabía que algo lo había estado acechando desde hacía un buen tiempo. El hombre se había mudado al pueblo de Winter Harbor con la esperanza de escapar de la desesperación que había sentido en Belmont, su ciudad natal.
Hasta aquel momento, esos sentimientos solamente habían aumentado, pues el persistente olor a pintura que parecía impregnar todos los edificios de la ciudad lo incomodaban en demasía. Era como si la ciudad estuviera siendo repintada constantemente en una especie de intento con poco entusiasmo por tratar de encubrir algo. Aún así sintió la necesidad de quedarse a vivir allí para no empeorar las cosas, tanto para su esposa como para su hijo, a quienes apenas veía. Él y su mujer estaban atravesando un momento crucial en su matrimonio y su hijo estaba sintiendo las consecuencias de eso. La situación que estaban padeciendo los tres era completamente dolorosa. Un día el hombre sintió que tenía que compensar a su pequeño, así que salió y le compró lo más caro y extravagante que pudo adquirir, una nueva consola de videojuegos. Luego de esto, le aseguró a su hijo que aunque se había comportado de una mala manera este año, Santa le traería algo bueno. Mientras le decía esto, Patrick se sintió vacío por hablar de esa manera con su hijo, pues fue una de las pocas charlas directas que tuvieron entre ellos. El día de Navidad, el hombre llegó a casa antes de que lo agarrara la tormenta de nieve y rápidamente se metió en el garage para poder envolver el regalo y luego colocarlo debajo del árbol. Mientras hacía eso, el hombre recordó que en ese garage había sentido cambios repentinos en varias ocasiones. En ese preciso momento, el olor de las viejas decoraciones navideñas, junto con el aroma mezclado de pintura fresca, barniz y gasolina, comenzaron a fusionarse en una peste muy potente que llegó a la nariz de Patrick mientras él se bajaba del coche. Esto hizo que se estremeciera mucho, por lo que se encogió de hombros y envolvió el obsequio de una manera rápida y descuidada. Después de eso, entró a la sala y lo deslizó dejándolo debajo del árbol e inmediatamente comenzó a subir las escaleras. No pudo evitar hacer una mueca de alegría al pensar cuánto le gustaría ese obsequio a su hijo. Cuando llegó a lo alto de los escalones, el hombre miró el reloj de la pared y notó que este marcaba las 11:49 y al ver esto decidió sentarse en las escaleras para esperar la medianoche navideña. Sin embargo, nunca llegó. Tampoco pudo oír la música alegre ni el aroma de las galletas recién sacadas del horno. En ese instante solo percibió un silencio ensordecedor y un desagradable olor a pintura. El mismo era tan fuerte que provocó que Patrick tuviera unas fuertes náuseas. De repente, un fuerte sonido en el cuarto de su hijo alertó al hombre, que rápidamente se levantó y entró en la habitación mientras se tropezaba. El sonido que había escuchado le hizo preguntarse qué lo provocó, y cuando finalmente se enteró, se sintió muy aterrado, pues cuando entró al cuarto vio a un humanoide grande y negro. Este tenía grandes cuernos de cabra y una lengua muy parecida a la de las serpientes. Cuando se paró frente a él, notó que el monstruo estaba agarrando a su hijo. Patrick quedó paralizado, ya que se sentía incapaz de hacer algo para salvar a su pequeño. Sin embargo, tomó todo el valor que pudo y soltó algunas palabras. ¿Qué es lo que quieres? La criatura sonrió mientras se lamía los labios con su lengua de víbora. Tu fruto tierno, el cual no fue estropeado aún por los gusanos. Patrick miró a la criatura confundido. El sudor comenzó a acumularse en su frente y sintió como si su propio cerebro se hubiera encendido en llamas. Con dificultades para respirar normalmente, balbuceó una frase. No entendí ni una sola palabra de las que dijiste. La criatura sonrió y volvió a hablar. Yo deseo los tesoros de los que esperan encontrar la salvación. El regalo para tu chico es un obsequio para mí ahora. En ese momento el hombre no podía entender por qué la criatura querría la consola de juegos, pero sintió que era necesario renunciar a ella para poder salvar a su pequeño. Luego de tomar su decisión, corrió escaleras abajo rápidamente, agarró la caja y apretándola con fuerza fue de regreso a la habitación de su hijo. Cuando entró al dormitorio, la criatura empujó al hijo de Patrick al suelo y le hizo señas con una de sus manos. Cuando el hombre le entregó el regalo, el ser se lamió los labios una vez más y desapareció antes de que Patrick pudiera volver a parpadear. Cuando se aseguró de que la criatura se había ido, el hombre se dirigió hasta el centro de la habitación y, cubierto de lágrimas, cayó de rodillas en el suelo. En ese instante agarró a su hijo y lo rodeó con sus brazos. A pesar de que esperaba un agradecimiento del niño, no pudo escuchar nada, y cuando miró hacia abajo, descubrió que el cuerpo de su hijo se había convertido en un cascarón marchito y sin rastro de vida.